Seguimos con más bienestar, estamos en el segundo bloque y bueno, ahora sí nos vamos a enfocar de llenos, doctor, en el tema que estuvimos introduciendo, ¿no? Lo que tiene que ver con el ACV. Ahora, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando tengo un ACV? ¿Qué sucede? Bueno, en principio ACV es una sigla que viene de las palabras accidente cerebrovascular. Y vale la pena explicar de que estamos, para ubicarnos en el organismo, Perfecto. algo que va a acontecer acá arriba y que tiene que ver con lo que le llega desde aquí. Es decir, la circulación no llega correctamente. En realidad lo que no llega correctamente es el oxígeno. Por eso hay algunas cosas como para explicar y entender correctamente qué es lo que está sucediendo. De paso, felicitaciones para la producción, porque han preparado material con que podemos explicar de forma muy didáctica. Así que felicitaciones, mejor, sigan trabajando así. El accidente cerebrovascular, el episodio, puede tener distintos orígenes. Es decir, puede ser una hemorragia que acontece en el cerebro, puede ser una trombosis que también acontece en la parte justamente del sistema nervioso central, puede ser también una embolia, que es otro episodio, o alguna circunstancia que está obstruyendo la circulación como un vasoespasmo y esto origina dificultad para la llegada de circulación y en última instancia del oxígeno. Perfecto. Vamos por parte para explicar. Doctor. ¿Cómo no? Tenemos esta arteria, que es importante, la arteria carótida, la que está en color rojo porque la sangre va por las arterias y regresa por las venas, puede tener, y este es un ejemplo, por ejemplo, muy bien presentado, esto puede ser, como está mostrado aquí, un acúmulo de grasa, es decir, una plaqueta, un ateroma. Permiso, doctor. Sí, ahí está. Entonces, esto en su progresión, cuando se desprende, encuentra generalmente en la bifurcación o a veces más arriba, obstruye totalmente la circulación. Pero bien, esto podría ser un trombo que viene desde abajo, es decir, un coágulo de sangre que se origina, por ejemplo, en el corazón cuando acontece una arritmia, y entonces va progresando y cuando llega a algún lugar donde el calibre no le permite avanzar, entonces ahí obstruye la circulación. Podemos hablar también de grasa también puede ser, ¿no? La grasa lo que forma generalmente es la placa de obstrucción, la placa de ateroma, junto con calcio, con plaqueta, con otras cosas. Colesterol malo. Esto me parece muy bueno. Supónganse que esta es una arteria que está en la base o en el cerebro, en la intimidad del cerebro. Cuando la presión aumenta y hay una fragilidad en esta arteria, la que está aquí de color blanco, acontece esto. Esto simula muy bien un aneurisma cerebral. Y claro, aquí soporta esto, pero la presión hace que a veces no soporte o la fragilidad de esto lo hace romper. Por tanto, acontece lo que se llama o se conoce como derrame o hemorragia cerebral. Ahora, ustedes ya están deduciendo. La dificultad para llegar aquí puede localizarse en cualquiera de las áreas del cerebro. Y puede, según sea la magnitud de la obstrucción, afectar mayor o menor cantidad de tejido. Esto hace también a la severidad del accidente cerebrovascular, a la sintomatología, a las secuelas que deja y a la manera como ocurre. Porque a veces hay episodios de pequeño vasoespasmo. El fumador, por ejemplo, tiene un vasoespasmo. Cada pitada de cigarrillo es un espasmo arterial que dura 8 horas. Así que, atención, con los que fuman, hay que dejarlo ya mismo, ¿no es cierto? Complicado. Entonces, acontece un pequeño vasoespasmo, hay un área que se queda transitoriamente sin circulación. Aparecen algunos síntomas, pero después, en virtud de que las condiciones están dadas, se recupera ese espasmo y es como que retrocede la sintomatología. Por eso también se conoce como crisis isquémica transitoria. Isquemia es falta de circulación, que es el fenómeno que acompaña a la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares. El infarto al corazón es una isquemia del tejido del corazón. Esto que acontece arriba es una isquemia del tejido cerebral. Qué interesante. Y doctor, esto tiene que ver, hablamos un poco con el colesterol malo, para que la gente que siempre escucha esto, ¿no? Que es el colesterol malo, tengo el colesterol alto un poquito, los triglicéridos tengo un poco alto.
Esto afecta también un poco lo que tiene que ver el hábito, el estilo de vida, ¿no? La alimentación. Totalmente, es decir, yo creo que los factores de riesgo que se pueden mencionar para un accidente cerebrovascular es la hipertensión, los trastornos metabólicos de los lípidos, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la diabetes también predispone a esto, la hipertensión arterial o los malos hábitos como ser, por ejemplo, el sobrepeso que origina mucha dificultad en el bombeo de sangre hacia arriba y algunas otras cosas que también se debieran dejar de lado cuando uno realmente aprecia la salud, esta salud que Dios nos ha dado y que desea o asume la responsabilidad de cuidarla, ¿no? Bien, doctor. Bueno, la verdad, espectacular la explicación, se entendió bárbaro, pero ahora tenemos otra situación en el ACV. Tenemos los síntomas, ¿no? Y como son varios los síntomas, hay una memotécnica que es muy interesante, ¿no? Se llaman las 5C del ACV, por decirlo así, las 5C del ACV, como podemos ver ahí. Y usted me va a ayudar, doctor. ¿Cómo no? Bueno, tenemos la cabeza. ¿Qué sucede en nuestra cabeza? Estamos hablando no directamente del accidente, sino qué sintomatología nos sucede, ¿no? Bueno, también dependen, como lo dijimos hace un momento, de la magnitud del problema que va a ocurrir. Correcto. Pero en la cabeza pueden acontecer desde dolor de cabeza, desde estado confusional, que también es una función del cerebro. Puede haber incluso manifestaciones de los órganos de los sentidos, por ejemplo, cegueras transitorias, parálisis de la mitad del cuerpo y de la cara también con desviación. Es decir, en la cabeza pueden acontecer muchas cosas porque es el lugar donde está el terreno que está aconteciendo. Bien, tenemos la cabeza entonces. Confusión, algo dijo de confusión. Claro. Tenemos confusión. Las cosas que nos hacen estar relacionados con el mundo exterior, como es el conocimiento, como es la relación, como es el habla, esto se puede alterar. La confusión es la expresión más común de esto, de esta alteración de los sentidos, ¿no es cierto? Y de lo cognitivo, por supuesto. Perfecto, bien. Todos los síntomas que estamos teniendo, ¿no? Ceguera también. Bueno, la mencionamos recién. En la parálisis de la mitad de la cara, que acontece por los accidentes cerebrovasculares, pero también por otras circunstancias, acontece no solo la parálisis con desviación, la dificultad para hablar, la dificultad para tragar, sino que aparecen confusiones del órgano de los sentidos, que es la visión. Es decir, desde la alteración completa de la visión hasta la alteración parcial, lo que se llama hemianopsia, como que no ven la mitad de algo o como que no pueden centrar o hacer alguna disquisición justamente con la vista. Bien, perfecto. Seguimos poniendo por acá. Nos quedan dos, que es caminar. Caminar. Yo refería la parálisis de la mitad de la cara. En los accidentes cerebrovasculares generalmente, como las vías que transmiten la información y sobre todo las motoras se cruzan, generalmente la parálisis de la mitad de la cara se le contrapone la parálisis de la mitad contralateral del cuerpo. Y esto hace dificultad para la aprehensión de las cosas, pero sobre todo da alteraciones en la marcha. Importante. Y bueno, vamos con el último síntoma, que sería el cuerpo, digamos. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo en general? En el cuerpo acontecen muchas cosas, por cierto. Decaimiento, sensación de falta de fuerza, a veces incluso desvanecimiento, pérdida de la conciencia. Todas estas cosas, y esto vale la pena aclararlo, a veces son síntomas de que está ocurriendo, pero hay síntomas cuando el accidente cerebrovascular no está instalado que son predictores o premonitorios de que algo está por pasar. Por eso hay que estar muy atento a esto y la consulta, cuanto más precoz, no olviden esto, cuanto el diagnóstico precoz se hace, es más fácil instalar las terapéuticas y la recuperación. Por eso, ante la menor falla de esto, concurrir a la consulta. Pero sobre todo, si usted ya entendió cuáles son las cosas que predisponen, hay que tomar la prevención y no tener estas cosas. No. Entonces recordemos rápido las 5C. Cuerpo, caminar, cabeza, ceguera y confusión. ¿Cualquiera de estas o todas juntas tienen que ser? No, pueden aparecer todas juntas. Reitero, y esto es importante. Una crisis isquémica transitoria puede transcurrir con muy poquitos síntomas. Simplemente a veces con la confusión o la disartria o que se me cae la comida cuando quiero comer. Pero a veces cuando se produce una hemorragia cerebral acontece a veces lo que se llama ictus, que es la instalación brusca con todos los síntomas y tal vez con la pérdida de la conciencia.
Por cierto, en algunos casos también, y esto corresponde al cuerpo, puede haber alteraciones de la función respiratoria y obviamente de todo el resto del organismo. Está perfecto. Doctor, la verdad, más completo imposible podemos hacer, así que quedó más que claro. Cualquier consulta, acercarse al médico, por favor. Ya tenemos todos las 5C. Recordarlo, esta memotécnica que nos va a ayudar mucho. Lari, sí. Yo quería decir algo. Todo esto que estamos diciendo es no solo para el que lo va o está en riesgo de padecerlo. La familia, la persona que rodea al que está en situación de riesgo, tiene que estar advertida para prontamente, porque muchas veces el propio paciente no advierte la sintomatología. Eso es verdad, eso es completamente verdad. Bien, ahora sí, vamos con Lari en el living, que están con Roberto y con Karen ahí. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, Karen, vos mencionabas en el primer bloque que esto está aumentando en los jóvenes. Sí, bueno, las estadísticas y de hecho uno cuando trabaja cada vez está, o en la vida cotidiana, ¿no? Se va encontrando con personas más jóvenes que están sufriendo de ACV. Y acá está bueno relacionar esto con, decía el doctor, uno de los factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial. Y comúnmente se habla de la hipertensión o de la tensión nerviosa, ¿no? Doctor, se plantea un poco ese término como diciendo, está relacionado a alguna situación de estrés. Sí. Y esto es lo que muchas veces juega un papel, digamos, bastante serio y afecta en diferentes formas, pero las personas que tienen, aparte de problema de hipertensión, también se ve personas que comen mal, no hacen actividad física, a pesar de ser jóvenes, ya están también en riesgo de hacer una ACV. Y el tema de las emociones en esto, mencionaste el estrés, pero las emociones, digamos, ¿cuál es el papel y cómo funcionaría? Bueno, más allá del estrés es la respuesta que uno le da, ¿no? El estrés, también podemos hablar de que hay un estrés necesario para la vida. Lo que muchas veces sucede es que nos entrenamos mal en responder a esas situaciones de estrés. Claro. Y ahí es donde aparece la ansiedad, no tanto como la ansiedad normal que nos ayuda a adaptarnos y a lograr cosas, sino como esa ansiedad que se convierte en un trastorno de ansiedad, en algo patológico que termina obviamente alterando la manera en que yo puedo ver las cosas y también obviamente siendo un factor de riesgo para otras enfermedades. Claro. Bueno, muy bien. Roberto, voy con vos. En el tema de estos eventos que se ocurren, son trágicos, por supuesto causan dolor para la familia, para la persona que después tiene que estar en rehabilitación, ¿no? Sí, la Biblia nos habla de dos factores, un poquito que estamos hablando. La Biblia siempre nos habla de la previa, ¿cierto? Del cuidado previo, ¿cierto? Lo que nosotros siempre hablamos de la prevención, y qué lindo, y también nos habla que a pesar de, también Dios nos acompaña, así que nos acompaña antes y nos acompaña después, durante, en todo tiempo. Y yo, si ustedes quisieran, al abrir la Biblia, si ustedes tienen una Biblia ahí en su casa, tomen la Biblia, la hablen al medio, y mayormente siempre se abren el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, acuérdense, es la radiografía, las situaciones de los distintos personajes, mayormente muchos de David, donde ellos cuentan distintas situaciones, y yo diría el Salmo 13, que aquí le pusieron en mi versión, le pusieron plegaria pidiendo ayuda en momentos, ¿cierto?, de aflicción, de preocupación. Entonces yo diría, creería yo que podría calzar muy bien con esta situación que estamos hablando, porque habla de prevención y habla también de la ayuda necesaria si yo estoy pasando esta situación. Y en el verso 8 dice, mira, Dios respóndeme, Dios mío, dice, alumbra mis ojos. ¿Para qué? Para que no duerma de muerte. En el sentido aquí va, ¿cierto? Alumbra mis ojos, permíteme ver, para no tener que pasar por esa experiencia. Creo que en ese sentido, qué lindo que frente a todo lo que ustedes están mencionando, que nosotros podamos detectar, ¿cierto? Jorge allí, ¿cierto? Tener Karen, tener esos síntomas. A ver, yo digo, bueno, yo sé hasta dónde llego, y cuando ya mi organismo empieza a dar sus primeros síntomas, dice, alumbra mis ojos, yo debo saber, inclusive antes que mi organismo, ya ciertas conductas que ya sé que no me encaminan para bien. Y la otra es que si yo he tenido, por desgracia, tener que padecer esta situación o cualquier otra situación, aquí dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará, ¿cierto?, en tu sanidad. Quiere decir que no solamente me da la previa,
sino me da la confianza de lo que hablamos, ¿cierto?, en estos programas, de decir, hay un Dios que me formó, que me creó, que tiene el poder para recrear, para volver a formar en nosotros. Entonces, el tema de la esperanza, el tema de la confianza, que también justamente se mencionó en el programa, es decir, tener tranquilidad de saber que no estamos solos, ¿cierto? Y quizás de repente estamos hablando de alguien que está pasando por esta situación y no está la familia, claro, ¿cierto?, física al lado de él. Pero bueno, hay un Dios que aunque no lo veas, debes creer en Él, que Él está para acompañarte y sacarte adelante de esto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Roberto. Estos consejos los podemos encontrar en la Biblia y es bueno entonces abrirla, como decías vos, en la mitad y encontrar allí los salmos. Hacemos la última pausa de Bienestar y ya seguimos.